En la creación de hábitos, que es el tema central de toda esta semana, a partir de diferentes perspectivas, como hemos visto, de una perspectiva típicamente teocéntrica, que es la que considera la Biblia, porque los hábitos no son una fuerza de voluntad, sino son una relación, un estar en contacto, en pacto con Dios. Eso es lo que funda nuestro deseo de construir hábitos sanos y correctos. Pero también hemos visto la dimensión más antropocéntrica, ¿no?, que está dada de la conciencia, de la responsabilidad de la administración del tiempo, de nuestro tiempo, la administración de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Esta última sección subraya un elemento importante, ¿no?, altamente central en la construcción de hábitos sanos y correctos, que es la autodisciplina, ¿no? ¿Cómo se podría construir una mayordomía cristiana? Hábitos correctos, ¿no? Hábitos que justamente no sean heroicos, esporádicos, sino una continuidad, porque el hábito justamente subraya eso, la continuidad de una conducta. ¿Cómo se podría hacer todo eso si nos faltara la autodisciplina? Esto es importante subrayarlo, porque la autodisciplina quiere decir dos cosas. Significa que en una vida hay un orden, eso es disciplina, pero además de eso la palabra autodisciplina añade un elemento importante, que la disciplina no es externa al individuo únicamente, aunque venga de Dios, sino para declarar una mayordomía completa. Esa disciplina tiene que ser interiorizada. Eso es lo que significa autodisciplina. Significa que para poner orden en mi vida, en mis estrategias, en mi comportamiento, yo no espero que este orden me lo ponga o me lo imponga Dios solo desde afuera, sino que yo interiorizo a través de un proceso a veces largo, logro interiorizar esto y yo mismo me autodisciplino porque he interiorizado. En otras palabras, he comprendido el valor de este orden que yo hago mío y lo impongo a mi propia vida y a mis propios comportamientos. Esto es lo que significa la autodisciplina. Y la lección nos da un par de ejemplos, en positivo e en negativo. El ejemplo positivo nos viene de la experiencia de Daniel. Conocemos la historia de Daniel y la decisión que él hace de estructurar su vida justamente con disciplina en un contexto adverso, porque no estaba en su país, no estaba en su casa, no estaba en un lugar cultural familiar, se encontraba en un lugar donde se hablaba otro idioma, con personas que él no conocía, pero incluso ahí él es autodisciplinado porque nadie lo estaba observando o exigiendo, porque estaba fuera de su país, pero no obstante, desde adentro, él decide poner orden a su vida y decide de comer en un cierto modo, de relacionarse en un cierto modo. Y esto es lo que la Biblia toma como un buen ejemplo de autogobierno, de autodisciplina de la propia vida. Pero lamentablemente no todos los hombres que han sido escogidos por Dios han vivido esta experiencia. Y la experiencia opuesta a esta es justamente la experiencia de Sansón. Sansón era un personaje que, si nosotros tomamos la historia bíblica por los detalles que nos da, había comenzado su vida incluso mejor que aquella de Daniel. Porque de Daniel no se nos dice que fue escogido en el vientre de su madre y que sus padres tuvieron indicaciones precisas. Era un hijo normal, ¿no?,
como tantos que nacían en Israel en ese entonces. En cambio, Sansón era diferente porque él no era como los demás. Antes de su nacimiento, sus padres recibieron instrucción para educarlo y disciplinarlo en un cierto modo. Entonces, él hubiese tenido que tener una ventaja en todo esto y lograr mucho más de lo que los otros lograban. Pero lamentablemente las paradojas de una vida, ¿no?, las peripecias que cada individuo le pasa en su vida, y es lo que pasó con Sansón, lo indujeron a recoger menos frutos de lo que su vida en realidad prometía. Y así ha pasado a la historia de Sansón como un escogido de Dios que no supo tener justamente autodisciplina. Y la autodisciplina, yo diría que se funda, ¿no?, mucho en la fuerza de voluntad, son la capacidad de ser fuertes. ¿Fuertes por qué motivo? Fuertes porque si no hay fuerza de voluntad, ¿cómo sería posible crear orden en nuestras vidas? ¿Cómo sería posible gobernar, ¿no?, las cosas heterogéneas, las cosas contradictorias de nuestra vida? Todas las pulsiones, los deseos, ¿no?, las ambiciones, los sueños, todo es así a veces confuso, ¿no?, contradictorio, que si no hay una fuerza de voluntad que controle, ponga un poco de orden, de todo eso nace solo confusión, frustración y finalmente destrucción. Así que la fuerza de voluntad es importante, y yo diría que es importante no solo para resistir al mal o al pecado, porque si no hay una voluntad, ¿no?, de poner un obstáculo al mal, el mal nos invade, ¿no?, nos come y finalmente nos destruye. Pero la fuerza de voluntad no es solo importante para resistir al mal, es también importante para construir el bien, porque justamente un buen deseo de hacer el bien sin fuerza de voluntad se queda en puro deseo, no construye nada. Es por eso que la fuerza de voluntad en positivo no resiste solo al mal, sino también tiene la capacidad de perseverar en el bien, en una resiliencia sana, ¿no?, que va adelante y poco a poco, con el poco, crea mucho. Crea algo que la Biblia llama, por ejemplo, utilizando la parábola o la metáfora del árbol, algo tan grandioso que hace que el árbol florezca, ¿no? Y esta es la parte más positiva de la autodisciplina. La autodisciplina no es solo evitar de hacer algo, sino la autodisciplina es la capacidad de ser generosos, de confiar en la vida y de hacer que nuestra vida florezca, dando los frutos que Dios ha inscrito en nuestra naturaleza. Entonces, yo quisiera recordarte que el repaso para el viernes y el sábado estarán hechos, ¿no?, por los profesores Ramírez y Cañizales en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Yo quisiera que me acompañes para concluir este repaso de la lección que hemos tenido sobre los hábitos de un mayordomo cristiano, y quisiera pedirte que me acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado para considerar este tema importante de la administración del cristiano respecto a los hábitos que tenemos que construir. Danos una percepción clara de las prioridades en nuestra vida, de cómo estos hábitos tienen que ser fundados no en nuestras virtudes, sino en el llamado de la parte tuya, y sobre todo que nos dé la sabiduría para mantener en equilibrio todas estas dimensiones que tú nos has encomendado. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.